Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla como de costumbre Sandra Barrera. Antes de comenzar, quiero invitarte a que nos busques y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como @mujercristocéntrica. Durante la semana publicamos cápsulas y reflexiones bíblicas que te pueden ser de mucha ayuda para enriquecer tu relación con Dios. Así que síguenos y comparte nuestras publicaciones. Aquí estamos nuevamente en Cristocéntricas, una nueva semana para conocer un poco más acerca de Dios y de su palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría y los dos caminos, pero antes quiero mencionar que en el episodio de la semana anterior estuvimos hablando acerca de cuál es el principio de la sabiduría. Así que para que puedas entender bien qué es la sabiduría y cómo puedes obtenerla, yo te invito a que vayas y escuches el episodio de la semana anterior para que puedas comprender este episodio mucho mejor. El libro de Proverbios suele comparar la vida con un camino de dos vías, como lo leemos en los siguientes versículos. Proverbios capítulo 1, versículo 15 dice: pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos. Luego el versículo 19 del capítulo 1 dice: así terminan los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Igualmente el capítulo 2, versículos 8 al 22 dice lo siguiente: él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella. Pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra. Como podemos ver en estos pasajes, claramente el predicador, o sea, el autor de Proverbios, está siempre haciendo un contraste entre los buenos caminos y los malos caminos. Ahora, en los versículos 10 al 19 del capítulo 4, se convierte en el tema principal de la instrucción cuando el padre aconseja a su hijo a apegarse al camino de la sabiduría y a evitar la vereda de los impíos. Una persona impía es aquella que no tiene reverencia alguna hacia Dios, que actúa en abierta rebelión contra los mandatos de Dios. Según lo que vimos en el episodio anterior, el temor del Señor es tener reverencia a Dios, es honrarlo, es obedecerle. Entonces, teniendo esto en cuenta, una persona impía no tiene temor del Señor y por lo tanto no tiene acceso a la verdadera sabiduría. Veamos entonces qué es lo que le aconseja el predicador a su hijo o a su discípulo en cuanto a apegarse al camino de la sabiduría. Voy a leer del versículo 10 al 19. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines, no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. No sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su pan es la maldad
Su vino, la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Tal como leemos en el versículo 11, el predicador menciona sendas de rectitud. Dice: yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Esto está hablando de caminos que no solamente son moralmente correctos, sino que son caminos rectos y planos. Esto tiene relación con lo que dice el capítulo 3, versículo 6 de Proverbios, que dice: reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. Aquí, cuando el predicador está hablando de sendas de rectitud, está hablando, como ya lo dije, de caminos moralmente correctos, pero también caminos allanados por el Señor. De ahí que el camino de la sabiduría no es solo el camino bueno a través de la vida, sino también el camino seguro. Esto de acuerdo a Proverbios 2, versículo 9, que dice: entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Y después el capítulo 3, versículo 23 dice: podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. El camino de rectitud es un camino a lo largo del cual la persona puede progresar con pasos firmes y medidos, y aún correr sin temor a tropezar. El versículo 12 dice: cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Esto tiene relación con lo que nos dice el Salmo 18, versículo 36. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Es decir, cuando nosotros tenemos temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, estamos andando por un camino de rectitud, por un camino bueno que nos ofrece estos beneficios. Podemos andar con pasos firmes, sin temor a tropezar, sin temor a flaquear. Otra razón por la que el camino de la sabiduría es el camino seguro es que está iluminado con abundancia. En el versículo 18 que acabamos de leer, se compara con el aumento constante de la luz, desde los primeros rayos del amanecer hasta el esplendor completo del sol del mediodía. Recordemos lo que dice el versículo 18. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. En contraste con esto, Proverbios capítulo 1, versículos del 11 al 19, nos ofrece una descripción de las actividades que hacen los malvados. Dice lo siguiente: estos te dirán: ven con nosotros, acechemos a alguien inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Y en Proverbios capítulo 2, versículos de 12 al 15, nos describe claramente los caminos de los malvados. Dice lo siguiente: los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. El hacer mal y la violencia son parte natural de la vida de los malvados. ¿Y quiénes son los malvados? Los impíos, los que mencioné antes, los que no tienen temor del Señor, los que no tienen respeto ni reverencia alguna por Dios. Para ellos, el mal y la violencia son como su comida y su bebida, tal como nos dice el versículo 17 de Proverbios 4. Su pan es la maldad, su vino la violencia. El camino de los impíos está rodeado de oscuridad, de acuerdo al versículo 19 que dice: pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. El término oscuridad que aquí se usa
sugiere la extensión de su ceguera espiritual, pero más especialmente señala la inevitable consecuencia de caminar a lo largo de un camino engañoso y torcido en completa oscuridad. El versículo 16 que leímos dice: «Los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga». Es decir, el impío siempre está intentando destruir a otros, pero tratando de hacer esto se convierten en víctimas de ellos mismos. En la oscuridad de sus obras ni siquiera ven dónde ponen su pie en ese último y fatal paso que dan. Y luego el párrafo final de Proverbios 4, versículos 20 al 27 dice lo siguiente: «Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad». Esta porción resume el llamado a aceptar las palabras del Padre, puesto que las palabras del Padre o del predicador son vida y son medicina. Andar en el camino de la sabiduría requiere vigilancia constante, requiere autodisciplina y claridad de mente y de propósito. Esta porción presenta la enseñanza mencionando las partes del cuerpo. Menciona el corazón, la boca, los ojos y los pies. Estas partes de nuestro cuerpo, si estamos actuando sin temor del Señor, pueden llegar a ser fuente de mal y de muerte para nosotros. El capítulo 6, versículos 16 al 18 dice: «Hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 cosas que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos». Aquí nuevamente vemos que el predicador utiliza estas partes del cuerpo: el corazón, la boca, los ojos y los pies. Entonces, estas partes pueden ser fuente de maldad o pueden ser también fuente de bondad y de vida. Si nuestra vida está sujeta a la voluntad de Dios, si aprendemos a vivir con temor del Señor, todo nuestro cuerpo estará sano. Como ya aprendimos en el episodio de la semana anterior, sabiduría significa saber cómo lograr una vida de éxito duradera, pero no el éxito que nos presenta la sociedad, que nos presenta el mundo, sino el éxito que proviene de Dios. Y el origen de esa sabiduría es el temor del Señor. El propósito del libro de Proverbios es que nosotros entendamos la sabiduría y que nosotros podamos entender cómo adquirirla, además de eso, cómo enseñarla. El libro de Proverbios nos presenta entonces 2 caminos: el camino de la sabiduría y el camino de la maldad, o el camino de los sabios y el camino de los impíos. ¿Qué tiene de atractivo el camino de los malos? Lo atractivo en serio de este camino es que es muy corto, es muy rápido y es demasiado fácil. Pero, ¿por qué no debemos seguir el camino de los malos según este libro? Porque ellos hacen maldad, porque este camino conduce a un fin desagradable. Es necesario entender también que su éxito es transitorio, no es para la eternidad. Algunos de los resultados de seguir el camino de sabiduría, el camino del temor del Señor, son larga vida, paz, buen nombre, apoyo de parte de Dios, felicidad, prosperidad y buenos amigos. La dificultad de seguir el camino de la sabiduría es que por lo general es un camino lento y requiere de paciencia. Requiere vernos en un camino mucho más largo en comparación con los impíos que se ven en un camino corto. En algunos momentos podemos sentir que estamos equivocados, pero estamos en el camino correcto según la palabra de Dios. Así que la forma de andar por el camino de la sabiduría es primero temiendo al Señor de acuerdo a Proverbios 1:7,
Entendiendo bien el concepto del temor, te insisto, si no escuchaste el episodio de la semana anterior, ve y escúchalo para que entiendas bien este concepto. Y la otra forma de adquirir sabiduría es escuchar a los sabios, en este caso lo que dice el libro de Proverbios. Algunas enseñanzas prácticas que podemos sacar de esta porción de Proverbios que leímos hoy, Proverbios 4 del 10 al 27, son las siguientes. El vicio y la falta de templanza o de moderación perjudican la salud y acortan los días de los malvados, mientras que el verdadero temor al Señor, la sobriedad, la templanza los prolongan. La razón principal de nuestras enfermedades surge de la indolencia, de la falta de templanza y de las pasiones desordenadas. En cambio, el temor al Señor promueve hábitos sobrios y destruye las malas pasiones, armonizando el alma. Así, previniendo muchas enfermedades, necesariamente prolonga la vida. Otra enseñanza práctica que podemos aprender de este pasaje es que los padres a menudo trabajan arduamente para preparar a sus hijos para triunfar en el mundo, para correr bien en la carrera de la vida. Ahorran durante toda la vida para darles una buena educación académica o hacen grandes créditos para poder garantizarles esta educación, pero muchos de ellos no trabajan arduamente en impartir la sabiduría de Dios a sus hijos. Trabajar para asegurarles el éxito del mundo, pero no trabajar para que ellos aprendan la sabiduría de Dios, que es la que está en su palabra, en la Biblia, puede hacer que los hijos tropiecen y sean obstaculizados y terminen en el camino de los malvados que conduce a la muerte. Vivir de acuerdo con la sabiduría es como caminar o correr por un camino seguro, un recorrido libre de obstáculos, de modo que el progreso sea algo cierto. Entonces es importante que los padres se ocupen siempre de enseñarles a sus hijos el temor del Señor para que ellos puedan tomar el camino correcto, el camino allanado por el Señor. Si bien es cierto que todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva, podemos y debemos cultivar un corazón que ame la sabiduría y se concentre en ella. Un corazón temeroso del Señor, un corazón que ame verdaderamente a Dios. Si la sabiduría se considera solo como un sistema de reglas y amenazas, entonces nunca se logra su propósito. Debemos orar y buscar la sabiduría real en la fuente de ella, que es Dios mismo. Una Biblia descuidada es la prueba de un corazón alejado de Dios. ¿Cómo podemos tener una chispa de amor por Él si ese libro que está lleno de su gloria revelada es despreciado por nosotros? Luego de conocer lo que nos dice esta porción de Proverbios, yo te invito a que busques la palabra de Dios, a que busques esa sabiduría de Dios en oración, a que trates de conocer cuál es la buena voluntad de Dios y trates de aplicarla a tu vida. La búsqueda de la verdadera sabiduría es siempre recompensada por el Señor. Recuerda lo que nos dice el último versículo que leímos en Proverbios 4:27. No te desvíes hacia la derecha ni hacia la izquierda. No te distraigas del verdadero camino de la sabiduría. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.